una investigación neurocientífica. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Ismael Ramírez Villaseñor, quien... El tema con el que nos va a ilustrar la extraordinaria Paola Alejandra, que además debo decirles que tiene un extraordinario toque con los niños, es una terapeuta nata, yo digo. Bueno, el tema que ella nos va a tratar sobre el espectro autista nos hizo a nosotros revisar cierta idea sobre la clasificación que usamos en medicina respecto a enfermedad y trastorno y el papel que tiene la herencia genética. Esos dos puntos los voy a tocar aquí a continuación. Ya hemos repartido esta presentación con ustedes, pero vamos a hacerlo de nueva cuenta aquí en vivo. Bueno, en la biomedicina le llamamos enfermedad a la alteración objetiva de órganos, células o cambios subcelulares. Es decir, estamos haciendo un equivalente de la palabra enfermedad con patología, ¿sí? Que quede claro. Bueno, cuando tenemos una serie de problemas de conducta, trastornos que podríamos llamar funcionales, etcétera, una cantidad de síntomas, incluso signos, pero no hay una patología, es decir, no hay un daño orgánico, objetivo en células o cambios subcelulares en tejidos, pues, ¿sí? Entonces le llamamos trastornos. Y bueno, trastornos, algunos de los ejemplos que todos conocemos, tenemos, por ejemplo, trastorno por síntomas somáticos, lo que antes, siglos anteriores, se consideró como histeria, ¿no? Que llegan algunos a hablar erróneamente de somatización. Trastorno de conducta, trastorno de personalidad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de alimentación, trastorno de uso de sustancias, bueno, una cantidad. Y hoy vamos a ver el trastorno del espectro autista. Esta referencia es de aquella revisión que aparece en American Gracias, Physician de hace igualmente. 6 años. Eh, Muy bien. El trastorno del espectro autista, dice El código te lo van a pedir allá adelante. Aquí serían va. tan amables de cerrar sus micrófonos, Gracias. colegas, compañeros. El trastorno del espectro autista es una afección que dura toda la vida y que puede deberse a diferentes factores genéticos y ambientales. Sus fenotipos varían muchísimo de una persona a otra, lo que complica el diagnóstico y el tratamiento. Y bueno, no existen biomarcadores hasta el momento. Es decir, cubre los criterios de lo que podría ser trastorno, pero no puede ser una patología. Y dado que hablamos aquí de genéticos y ambientales, pues por eso hacemos esta pequeña introducción. Es una copia del libro que ustedes vieron por ahí de un autor experto en el tema, que nos muestra un complejísimo esquema de los factores ambientales, los factores genéticos y la interacción. Esta es una gráfica muy difícil de apreciar y de explicar así someramente. Solo podremos decir que hay aproximadamente alrededor de 1000 genes implicados, unos 150 poderosamente implicados, unos 200 que están como medianamente implicados y el resto son alrededor de unos 500 genes que podrían ser como candidatos a estar involucrados en el problema. Con esta magnitud de situaciones y considerando que hay una enorme espectro de ambientes, entonces lo que tenemos es una idea de que el trastorno del que vamos a hablar ahora, del que va a hablar Paola, es extraordinariamente complejo respecto a sus etiologías. Pero a nosotros, especialmente a los médicos familiares, nos interesa distinguir eh, los esquemas tradicionales que conocemos de herencia monogenética, es decir, la herencia mendeliana, donde un solo gen es el responsable de los problemas. Y entonces nos servían estos genogramas, ¿no? Aquí tenemos ilustrado la enfermedad de Huntington, donde están ilustrados en color oscuro los casos. Como ustedes saben, estas personas son casos sumamente raros, viven una vida bastante normal hasta los 40 y tantos años y de pronto hacen una psicosis terrible, ¿no?
Bueno, esto es monogenético y aquí está ilustrado que es dominante, entonces el que tenga el gen da la enfermedad, ¿no? El fenotipo. Y tenemos una situación diferente en el caso de las células, la enfermedad por anemia por células falciformes, ¿no? Donde el problema es recesivo, hay una mujer en este caso que es portadora, y puede tener hijos portadores, y cuando un hijo portador se relaciona con otro portador de otra familia, entonces el resultado es que al menos 25% de las personas tendrían la enfermedad y otros son portadores, ¿no? Y la hemofilia que está ligada al sexo, digo, al cromosoma X, ¿no? Y bueno, ok, todo este esquema no nos sirve para hablar de la herencia poligénica. Y yo creo que esto es muy importante porque cuando las familias vienen a preguntarnos algo, no nos vayamos a cometer el severo error de querer explicarle a través de genogramas. Bueno, esto nos lleva a lo que hemos visto desde hace rato y que en el cual está implicado pues el colegio de entender que la salud de enfermedad es un complejo resultado de factores bio, psicosociales y semióticos. ¿Qué quiere decir semióticos? Semióticos se refiere al significado. Y vean lo que dicen autores desde hace buen rato en nuestro campo. Se debe la enfermedad cualquiera no solo a los genes, gérmenes u otros agentes físicos, también se debe a nuestras situaciones de vida y los significados que le damos a esos agentes físicos y a las circunstancias no materiales de nuestra vida. Y queremos terminar, precisamente para ilustrar este tema, con el dato estadístico, ¿no? Con lo que la ciencia epidemiológica nos señala, que alrededor de 1960 en los Estados Unidos se presentaban entre 2 y 4 niños por cada 10,000 con lo que ahora vendría ser este paraguas llamado trastorno autista. Sin embargo, en 2017 los datos son escalofriantes y se tiene, según los datos que proporciona el libro que ustedes ya vieron, es alrededor de 1,700 niños, o sea, por cada 10,000 la tasa es igual, por lo tanto es comparable. Y entonces hay un aumento extraordinariamente grande en estos años. ¿Qué es lo que está pasando? Dejamos ahí la pregunta. Entonces, esta es toda la cuestión de la introducción de lo que nos va a hablar ahora una persona que está trabajando sobre el tema. ¿Sí? Ella tiene una amplia experiencia y tiene por lo menos 4 años dedicada, a trabajar, esta cuestión de los niños con el síndrome o espectro autista y sus familias. Pues, Paola, es un enorme gusto tenerte acá y es todo tuyo. Te agradezco mucho, Ismael.